En el programa anterior hablamos de Sigmund Freud. Sigmund Freud es probablemente el psicólogo más conocido de todos los tiempos, el psicólogo con más fama a nivel mundial. Bien, Sigmund Freud estudió de cerca la hipnosis y él dijo, podemos utilizar la hipnosis para que las personas se curen de las enfermedades mentales. Es decir, hipnotizando a las personas podía curar muchos síntomas, como por ejemplo de la enfermedad llamada histeria. La histeria es una enfermedad que ataca principalmente a mujeres. La histeria es un conjunto de síntomas en los cuales una persona grita, se sofoca, hace escándalo, dice frases como por ejemplo, me voy a matar, se jala los pelos, ¿no? Inclusive a veces agrede contra su propio cuerpo, intenta suicidarse. Una persona que no entiende ningún tipo de razones. Es una persona que entra en una especie de trance, una especie de, como puede ser, de epilepsia, ¿no? Bien, hablaremos sobre la histeria entonces en este programa y cómo Sigmund Freud intentó buscar una cura para esta enfermedad y otras enfermedades mentales. Vamos a la pizarra virtual. Bien, estamos entonces ingresando a la cuarta parte de Introducción a la Psicología en Conocer Ciencia. Hay dos experiencias que marcaron el desarrollo profesional de Sigmund Freud. Todo profesional, toda persona siempre tiene algunos eventos que marcan su vida. Dos eventos, dos situaciones que hacen que uno cambie su manera de ser, su manera de pensar y bueno, se transforme en otra persona. Sigmund Freud vivió dos acontecimientos fundamentales para elaborar su teoría. Uno de ellos fue el haber estudiado, el haber recibido clases con Charcot. Charcot es uno de los médicos más famosos de toda la historia y es conocido como el padre de la neurología. Bien, Freud viajó a París a escuchar y a recibir clases de Charcot. Para Charcot la histeria era una enfermedad que se podía dar tanto en hombres como en mujeres. Para Charcot la histeria era una enfermedad que se podía dar por un proceso de asociación de ideas. Y hemos hablado de asociación de ideas. Por ejemplo, si uno piensa en la noche, piensa también en la luna. Si uno piensa en pollo a la brasa, también piensa en papas fritas, en ensalada. Bien, una idea nos lleva a otra idea. Para Charcot, la histeria y las enfermedades mentales también se daban por asociación de ideas. Es decir, recordábamos algunas cosas u otras cosas. Esto es fácil de comprender si les ponemos un ejemplo. Vamos a suponer que usted, a la edad de 4 o 5 años, se fuera moradora de un perro pastor alemán. Entonces esto ocasionó un trauma en usted. Usted va a tener 15, 20, 30 años y cada vez que vea un pastor alemán va a sentir miedo. ¿Por qué? Porque usted como que recuerda lo que sucedió años atrás cuando sufrió la mordedura de un perro de la misma raza. Bien, esto entonces se llama memoria por asociación de ideas y para Charcot las enfermedades mentales se daban por asociación de ideas. Muy bien, esto explica entonces cómo se puede producir la histeria, que es cuando una persona, digamos, que pierde el control, ¿no? Se desespera. Muy bien, Freud escucha a Charcot y Freud anota algo muy importante. Charcot decía que una enfermedad mental puede estar basada no solamente en recuerdos, sino también hay factores sexuales que juegan un papel importante en la histeria. Esto es importante porque Freud investigó mucho sobre la sexualidad de los seres humanos. Tan impresionado quedó Sigmund Freud que en adelante todas las ideas que él llevaba a cabo estaban bajo el signo de Jean-Martin Charcot. Inclusive el primer hijo que tuvo Freud recibió el nombre de Jean-Martin, o sea, en homenaje al hombre que él admiraba. Jean-Martin eran los nombres del médico Charcot. Hablemos un poco de la histeria para comprender mejor esta enfermedad y su tratamiento. La palabra histeria deriva de la palabra útero. Útero en griego significa histeria. Se suponía que el útero, bueno, hablando en tiempo de los griegos, hace ya más de 2000 años, el útero viajaba por todo el cuerpo de la mujer, viajaba por su brazo, ¿no? Viajaba por sus piernas, por su cabeza, y el útero, a medida que viajaba por todo el cuerpo de la mujer, provocaba una gran cantidad de perturbaciones.
Por eso se creía que la histeria era una enfermedad de la mujer, porque solamente las mujeres tienen útero. El útero es una cavidad en el interior de las mujeres donde se desarrollan los niños. Bien, ese era lo que se creyó hace 2000 años, hace 1500 años, hace 1000 años, inclusive lo que se creía hasta hace 100 años, que la histeria era una enfermedad producida por el útero de la mujer. En la época de Freud había tratamientos para las mujeres histéricas. Los tratamientos eran los siguientes: baños de agua caliente. Se la mandaba a la enferma histérica a las aguas termales, o si no, se la bañaba con agua caliente. A veces también con agua fría. A veces combinando los dos baños, agua caliente y agua fría. También se le podía dar masajes a la mujer histérica para que se calme, para que se ablande. También tenemos la electroterapia, es decir, meter electricidad a todo el cuerpo, ¿no? A ver si con shock eléctrico la persona se curaba. Y también la cura de descanso. Si una persona estaba muy nerviosa, muy histérica, se le daba vacaciones 15, 30 días, a ver si con el tiempo la mujer descansaba y se sentía mejor. Muy bien, inclusive también se recetaba a la mujer histérica que se case, porque la mayoría de mujeres histéricas eran solteras. Entonces pensaban que casándose, pues se iban a curar. Muy bien, pero ninguno de estos procedimientos daba resultado. A las pobres mujeres histéricas le metían electricidad o se casaban y su enfermedad continuaba. Los médicos no sabían qué hacer ante la histeria, no sabían cómo curar la histeria, se sentían impotentes ante esta enfermedad. Y como los médicos no sabían qué hacer, muchas veces iban por el lado fácil, le echaban la culpa a la mujer, le echaban la culpa que la mujer exageraba las cosas o que simulaba, ¿no?, por llamar la atención, ¿no?, que se desmayaba por llamar la atención o que hacía una tormenta de un vaso de agua, ¿no? Inclusive se llegaba a decir que todas las mujeres son histéricas y que todas las mujeres exageran las cosas. Bien, si usted piensa que es brutal, ¿no?, meter electricidad al cuerpo de una persona o darle baños de agua fría y agua caliente, eso lo puede matar, ¿no?, con una pulmonía. Peor era en la Edad Media. Las mujeres histéricas durante la Edad Media eran consideradas las portadoras del demonio, o sea, pensaban que el diablo se había metido dentro de su cuerpo. Y por lo tanto, según la Santísima Inquisición, a las mujeres histéricas había que quemarlas vivas, y públicamente y en la plaza de armas. Bien, gracias a Charcot, nuestro amigo Freud conoce lo que es la histeria y cómo más o menos se podría curar la histeria. El segundo acontecimiento que cambió la vida de Sigmund Freud fue el haber conocido a otro médico, Joseph Breuer. Joseph Breuer era un médico de Viena y este médico también se había hecho un amigo de Sigmund Freud. Sigmund Freud era médico y Breuer también era médico. Breuer hace experimentos con sus pacientes. Breuer también quiere curar la histeria. Bien, y empieza a hacer experimentos novedosos, nunca antes visto. El método que empleaba Breuer se llamaba el método de la hipnosis. O sea, buscaba hipnotizar a la persona. Le ponían un reloj frente a ella, con un péndulo. La persona miraba el reloj y buscaban hipnotizar a la persona. Y buscaban que la persona haga una catarsis. Luego explicaremos qué es la catarsis. Hablaremos primero de la primera paciente, la primera joven que fue hipnotizada por Breuer. Se llamaba Ana O. Su seudónimo Ana O. Era una joven de 21 años. La vemos en la imagen. Aparentemente es una mujer joven de 21 años, normal, hasta cierto punto atractiva, y vestida al estilo victoriano, ¿no?, que era el estilo de vestir de aquella época, con el sombrero y el bastón, que pasaron a ser indumentaria del caballero a pasar a ser indumentaria de la mujer. Bien, esta mujer era de una clase acomodada y tenía varios síntomas por los cuales se le diagnosticó que tenía histeria. Veamos algunos de los síntomas que tiene una mujer histérica y los síntomas que tenía también nuestra amiga Ana O. Periódicamente le daba parálisis en las extremidades, derechas o izquierdas. A veces se le paralizaba el brazo derecho, al otro día se le paralizaba el brazo izquierdo, al otro día se le paralizaba el brazo derecho, al otro día el brazo izquierdo, y así cada día, ¿no?,
Por eso los médicos pensaban que los pacientes se estaban burlando del médico. Ana O también tenía deficiencias en la visión. A veces veía nublado, veía borroso, no veía bien. Tenía una tos nerviosa. O sea, momentos en que tosía durante 20, 30, 40 minutos, sin ningún motivo aparente. También Ana O tenía dificultades para sostener la cabeza. O sea, a veces la cabeza se le la llevaba para un lado, para la derecha, para la izquierda, perdía el control de poder mover su cabeza. Ana O también muchas veces tenía asco frente a los alimentos, ¿no? Iba por el camino de la anorexia, ¿no? No quería comer. Y bueno, aducía que estaba salado, que no le gustaba, que estaba caliente. Por eso mucha gente pensaba que era una exageración, ¿no? Hasta los mismos médicos decían, bueno, es una mujer, ¿no? Tiene tendencia a exagerar las cosas. Incapacidad para beber, a veces no podía beber agua. Y muchas veces tenía estados de confusión y delirio. O sea, vivía confundida, ¿no? Decía, me quieren matar, me persiguen, ¿por qué todo el mundo me odia? Y en esos momentos de confusión venía el delirio, ¿no? Se jalaba el pelo, pateaba las puertas. Estos son los síntomas de la histeria y los síntomas que tenía Ana O. Bien, el médico Breuer entonces dice, ¿cómo curo a Ana? ¿No? De su parálisis, ¿no? Del asco a los alimentos. Breuer entonces decide hipnotizar a la paciente Ana. La hipnotiza y le pide que recuerde su pasado, que recuerde experiencias que ella tuvo a los 8 años, 5 años, 4 años, 3 años. Ana O, bajo la hipnosis, logra recordar algunas cosas, por ejemplo, situaciones muy tristes. Por ejemplo, Ana O recuerda que teniendo 3 o 4 años, su padre era muy severo con ella, ¿no? La golpeaba, le gritaba, le hacía sentir menos valorizada, le hacía sentir mal. Ana O, cuando llevaba una vida normal, entre comillas, ¿no? Todos los días, no recordaba esas cosas, pero cuando estaba bajo hipnosis podía recordar estas cosas. Y Ana, bajo hipnosis, recordaba esto, se ponía triste y muchas veces lloraba. Significa esto que uno a veces cree que ha olvidado algunas cosas, pero las cosas no las ha olvidado. Las cosas pueden estar muy metidas en el inconsciente de cada persona. Pero lo importante de todo esto es que cuando Ana lograba recordar aspectos de su pasado, lo recordaba, lo contaba, lo explicaba, Ana se curaba, o sea, sus síntomas desaparecían. A eso se le llama catarsis. Si una persona tiene muchos problemas, debe contarlos a otra persona y bien, las cosas se solucionan. Si una pareja, por ejemplo, tiene un problema, de inmediato debe hablarlo, o en la noche, para que no pase una semana o un mes y después esto reviente. Ese llamado efecto bola de nieve, un problema pequeño puede crecer hasta convertirse en algo grande. Bueno, los sacerdotes en otros tiempos, y hasta en la actualidad, toman la catarsis como un buen método para calmar a las personas. Por ejemplo, la Iglesia Católica toma la confesión, que es contar cosas que uno ha hecho a otra persona, al sacerdote, y esto es una catarsis que a unas personas les puede causar alivio. Y muchas religiones buscan también la catarsis, o sea, soltar las cosas que tenemos dentro y botarlas afuera, como un medio de curación. Esto sucedió con Ana O. Freud vio este caso y se admiró y dijo, carambas, parece que ya podemos descubrir la manera de curar a las personas de sus depresiones, de sus problemas mentales. Muy bien, entonces Freud le dice a Breuer, el psicólogo que hacía la hipnosis, le propone hacer una investigación juntos, le propone escribir juntos un libro. Así sale a la luz el libro Estudios sobre la histeria. Con esta obra prácticamente ya se había fundado lo que es el psicoanálisis, o sea, analizar el inconsciente de las otras personas. Lo que llama la atención de Sigmund Freud es que cuando uno tiene un recuerdo, ¿sí? Un recuerdo reprimido, que lo ha tenido guardado dentro de sí, basta que uno recuerde y los síntomas de una enfermedad se pueden curar. Bien, hasta ese momento las enfermedades se habían curado, bueno, pues como les dije, ¿no? Con baños calientes, con descanso, con dieta, ¿no? Pero era la primera vez que se curaba a una persona por medio de la hipnosis.
o sea, tratando de entrar al interior de la persona. Ana O dijo lo siguiente sobre el método de la hipnosis. Ana decía: yo misma bauticé el tratamiento al que me sometía Breuer como cura por la palabra. O sea, ella hablaba y cada vez que hablaba se curaba, se sanaba. El tratamiento de Ana duró más o menos un par de años. Ana O, su verdadero nombre era Berta Pappenheim. Muy bien. Luego, nuestra amiga Ana, poco a poco fue dejando su enfermedad de la histeria y se convirtió en una gran líder feminista. O sea, luchaba por los derechos de la mujer, por el voto de la mujer. También fue escritora, creó escuelas para pobres, hospitales para pobres. En fin, fue una gran mujer. Como dato curioso, Ana se sometió a la hipnosis, pero nunca permitió que sus amigas o sus trabajadoras se sometieran a la cura de la hipnosis. Bueno, es un dato curioso. Muy bien, entonces Freud descubrió dos cosas. Descubrió que, como el caso de Ana O, que la hipnosis puede curar enfermedades. Y también descubrió con Charcot de que la hipnosis también podía curar enfermedades. Por lo tanto, Sigmund Freud crea el primer consultorio de hipnosis en el año de 1886. Él se propone curar enfermedades de las personas hipnotizándolas. Bueno, Freud empieza con entusiasmo la hipnosis, pero poco a poco Freud se da cuenta de que la hipnosis no servía. Bueno, para ser más exactos, a veces servía y a veces no servía, porque algunos pacientes rápidamente los puede hipnotizar. En cambio, otros pacientes es difícil que los hipnotizara. Había pacientes que a veces no los podía hipnotizar. Algunos pacientes se curaban por la hipnosis y otros pacientes no se curaban por la hipnosis. No pasaba nada. Por lo tanto, Freud se va a Francia, a una escuela de hipnosis que estaba en Nancy, y trata de averiguar más sobre la hipnosis con los maestros Benheim y Liebelaud. Bien, allí Freud, en la escuela de Nancy, en Francia, se da cuenta de que a una persona se le puede inducir una idea por medio de la hipnosis. Es decir, por ejemplo, vamos a hipnotizar a una persona. Si yo quiero que una persona, por ejemplo, vote por Alan García, suponiendo que mañana son las elecciones, yo le voy a hipnotizar. La persona cae media dormida, hipnotizada, y yo le digo: mañana a las 2 de la tarde vas a ir con tu DNI, vas a ir a votar y vas a marcar la estrella, vas a votar por Alan García. La persona, bueno, si tiene, digamos, una mente débil, o sea, se sugestiona fácilmente, al otro día a las 2 de la tarde agarra su DNI, va al centro de votación y marca la estrella. O sea, la hipnosis puede inducir a las personas a hacer cosas. Inclusive muchos principios de la publicidad están basados en estos descubrimientos. Se trata de sugestionar a las personas, se trata de convencer a las personas, se trata de que las personas modifiquen su conducta. Por ejemplo, hace 2 o 3, 4 años atrás, nadie, por ejemplo, pensaría votar por Alan García. Gran parte de la población sentía un rechazo a Alan García. No obstante, muchos medios de comunicación hacen una campaña, bueno, y buscan la sugestión de la persona, buscan cambiar su conducta. Bueno, y muchas personas de la noche a la mañana dijeron: vamos a votar por Alan, ¿no? A ritmo de reggaetón. Y ahora se están arrepintiendo cuando ven que suben los alimentos. Los medios de comunicación y la publicidad también tienen ese poder, pueden influir en la conducta de las personas. A veces de manera positiva y a veces de manera negativa. En este programa queremos nosotros también incidir en ustedes, pero de manera positiva. A este fenómeno se le llama sugestión post-hipnótica, o sea, cambia una conducta post-hipnosis, después de la hipnosis. Muy bien, la experiencia que Sigmund Freud tiene en la escuela de Nancy es muy importante. Freud se da cuenta que la memoria tiene recuerdos que aparentemente yo he olvidado, pero que están ahí. Muy bien, y que esos recuerdos, si salen a flote, pueden servir para que la persona se pueda curar. Muy bien, Freud llega a 2 conclusiones. Número 1, los pacientes tienen reminiscencias, o sea, lo repetimos, son recuerdos
que nosotros tenemos dentro de nosotros, pero que ni siquiera sabemos que están ahí dentro, ¿no? Son recuerdos que hemos olvidado, pero aparentemente nada más. Luego, la segunda conclusión a la que llega Freud es que se puede llegar, ¿no?, a las cosas que hemos olvidado con una técnica apropiada. Freud intentaba llegar al interior de las personas por medio de la hipnosis, pero se dio cuenta que la hipnosis a veces funcionaba y a veces no funcionaba. Por lo tanto, Freud decide buscar llegar al interior de sus pacientes, al interior de su mente y de sus recuerdos, pero sin utilizar la hipnosis. Y Freud crea un método conocidísimo por todos nosotros. Freud le decía a sus pacientes: por favor, pase y recuéstese en el diván, o sea que se eche en el sofá. Listo. ¿Qué tal el método? Facilito, ¿no? Una vez que están recostados en el diván, Freud le dice a los pacientes que recuerden. Por favor, recuerde usted cuando tenía 18 años. ¿Recuerde usted? Luego le dice: por favor, recuerde usted cuando tenía 8 años. ¿Usted se acuerda cuando tenía 8 años? ¿Sí? ¿Vivía con sus padres? ¿Cómo le iba en la escuela? ¿Tenía amigos? ¿Cuál era su curso favorito? Y Freud en una libretita anota y anota y anota, porque a través de los recuerdos Freud cree que puede llegar al inconsciente, o sea, al interior de las personas, a nuestros recuerdos olvidados. Bueno, ¿qué es el inconsciente? Al inconsciente no podemos buscarlo porque no lo vamos a encontrar. El inconsciente no ocupa un espacio material, no está en ningún lugar de nuestro cerebro. Claro, el cerebro es la base que crea el inconsciente, pero el inconsciente no existe. O sea, no lo podemos tocar, no lo podríamos sentir. Podríamos decir que el inconsciente tiene una existencia virtual. O sea, está ahí dentro, pero no sabemos dónde, ¿no?, ni cómo. Eso era para Freud el inconsciente. A veces nos olvidamos de una cosa, o a veces tenemos una pesadilla, y si tenemos pesadillas es porque nuestro inconsciente trabaja. Si a veces nos olvidamos algo, es porque nuestro inconsciente está trabajando. Muy bien. Freud escribe un texto donde él dice que cuando hacemos un chiste, cuando nos olvidamos de una cosa, cuando tenemos una pesadilla o un sueño, o cuando tenemos un accidente en el trabajo, todo eso es producto del inconsciente. Este libro se llama Psicopatología de la vida cotidiana. Psicopatología de la vida cotidiana. O sea, en toda la vida cotidiana, en todo lo que hacemos, el dormir, el levantarnos, trabajar, hablar con los demás, en todo está la psicología. Vamos a ver un caso pequeño de cómo funciona la psicología todos los días en nuestra vida. El doctor Freud tenía un paciente que se llamaba Adolfo. Adolfo tenía una novia, pero Adolfo quería romper con su novia. Bien, entonces el médico Freud le dice a Adolfo: no la llames por teléfono, no hables con teléfono por ella. Si vas a romper, rompe con ella de frente, cara a cara, o mándale una carta, pero no uses el teléfono. Muy bien, Adolfo entonces dice: bien, voy a romper con mi novia, pero voy a escribir una carta. Muy bien, Adolfo, al momento que va a escribir la carta, tiene una duda. Él dice: ¿le digo a mi novia que Freud me recomendó esto? ¿O le digo que no me recomendó? Entonces Adolfo está decidido a mandar la carta. Adolfo está decidido a romper con la novia, pero Adolfo tiene una duda. No sabe si en la carta menciona o no menciona el nombre del psicólogo. Muy bien, para salir de la duda, siguiente por favor. Adolfo dice: voy a llamar por teléfono al doctor Freud. Adolfo agarra el teléfono, marca el número y dice: aló, doctor Freud. Pero no le contesta el doctor Freud, le contesta la novia con la que quería romper. Bien, ¿qué había pasado? Adolfo, si bien sabía que no debía hablar más con su novia, en realidad él deseaba hablar con la novia. Una cosa es que uno no deba hacer la cosa, y otra cosa es que uno desee hacer la cosa.
Entonces Adolfo sabía que no debía hablar con la novia, pero él en el fondo deseaba hablar con su novia. Su inconsciente entonces le jugó una broma, su inconsciente le jugó una mala pasada. Adolfo, en vez de marcar el número del psicólogo Freud, Adolfo marcó el número de su novia. Eso es producto del inconsciente. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa comercial. Estimados televidentes, no cambien de canal, que dentro de unos segundos regresamos con el segundo bloque de introducción a la psicología.